Rusia está bendecida con algunos de los paisajes más impresionantes del mundo y vastos recursos naturales. Pero a pesar de todo eso, muchas personas allí están profundamente infelices. Los datos lo respaldan. Rusia tiene la quinta tasa de suicidios más alta del mundo, con 24.1 por cada 100.000, y eso es solo el promedio nacional. En algunas regiones, los números son aún más alarmantes. ¿Por qué la vida en una de las naciones más ricas en recursos del mundo es tan increíblemente dura para tantos? Echemos un vistazo más de cerca. Según el think tank Freedom House, con sede en Washington, Distrito de Columbia, Rusia, se clasifica como uno de los países menos libres del mundo. ¿Pero qué implica eso? Pues inicia con la censura. Y mucha. Sí, la Constitución rusa técnicamente garantiza la libertad de expresión, pero hay un gran vacío legal conveniente. El gobierno tiene el derecho de reprimir severamente cualquier cosa que considere una expresión de extremismo. Con el tiempo, esa definición se ha ampliado, permitiendo a las autoridades suprimir la disidencia, restringir el periodismo independiente y silenciar las voces de oposición. Este control sobre la expresión ha generado comparaciones directas con Corea del Norte, donde las narrativas estatales dominan y los medios operan bajo una supervisión gubernamental casi total. Casi todos los principales medios de comunicación en Rusia están controlados por el Estado o están fuertemente regulados bajo el régimen de Vladimir Putin. La red más popular en Rusia es el Canal 1. Es una asociación público-privada entre el gobierno ruso y un grupo de inversores, pero en la práctica opera más como un portavoz del Kremlin. Los inversores principales del canal están alineados con el régimen de Putin, lo cual se refleja en su cobertura. ¿Qué hay de otros canales? NTV es el segundo más popular, pero su contenido es muy similar al de Canal 1. Porque está controlado por Gazprom, el gigante energético estatal con profundos vínculos con el Kremlin. Finalmente, Russia One completa los principales emisores. Es propiedad de la Compañía de Radiodifusión de Televisión y Radio Estatal de toda Rusia, Compañía Estatal de Televisión y Radiodifusión de toda Rusia, una entidad dirigida por el gobierno. En otras palabras, las tres principales redes de Rusia están estrechamente vinculadas al Estado y su mensaje rara vez se desvía de la línea oficial. Es probable que el público occidental esté familiarizado con Russia Today, la red en inglés del país. Aunque opera a una escala menor en comparación con gigantes domésticos como Canal 1 o Rusia 1, Russia Today sigue estando completamente financiado por el gobierno ruso. Este nivel de control no solo abarca la televisión, sino también la radio. Gazprom también está involucrado en el negocio de la radio. Es dueño de Avto Radio, la segunda estación más popular del país. Casi todas las principales estaciones de radio en Rusia son propiedad del Estado o están controladas por corporaciones alineadas con el Kremlin. En cuanto a medios impresos y periódicos, el panorama es similar. El Estado o sus aliados controlan la narrativa. Así que si alguna vez te has preguntado por qué Rusia rara vez produce películas, programas o libros reconocidos a nivel mundial, esta es una gran parte de la razón. La creatividad lucha en un entorno construido sobre la censura. Esa es la realidad de la vida en Rusia. Los ciudadanos se ven obligados a consumir medios que no confían. Solo el 35% de los rusos creían lo que veían en el Canal 1 en 2023. Y ese era el canal más confiable. El alcance del Kremlin se extiende profundamente en el mundo digital. YouTube sigue siendo accesible, pero la experiencia está muy lejos de lo que los usuarios occidentales acostumbran. La plataforma funciona agonizantemente lenta, lo que hace casi imposible ver algo. Y hay una razón para eso. El Kremlin limitó el ancho de banda de YouTube en el verano de 2024. Así que el tráfico cayó al 20% de sus niveles normales para finales de año. Pero eso no es todo. En noviembre de 2024, la empresa matriz de Google, Alphabet, fue multada con $20 billones por negarse a restablecer los canales de YouTube pro-rusos. Esa no es una multa que la empresa tiene intención de pagar, no al menos porque es 200 trillones de veces más grande que toda la economía global. No estamos inventando eso, pero no importa. No obstante, la filial de Google en Rusia se declaró en bancarrota en 2022. Así que, si alguien ya tiene un teléfono Android en Rusia, podría estar bien por ahora, pero conseguir uno nuevo, esa es una historia diferente. La situación con Apple es similar por si tenías curiosidad. En cuanto a la navegación por Internet, la mayoría de las búsquedas ahora se realizan a través de Yandex, la plataforma propia de Rusia, que tiene una marcada inclinación pro-Kremlin. Las redes sociales enfrentan problemas similares. Facebook, Instagram, no a ninguno de los dos. Fueron bloqueados después de que Putin decidió lanzar su operación militar especial.
Su empresa matriz, Meta, fue etiquetada como una organización extremista. Aún no hay una multa de 20 decillones, pero eso podría llegar en cualquier momento. X también está bloqueado. Es poco probable que esta situación cambie pronto. Sin embargo, hay un programa en Rusia que no está censurado, el cual trata sobre la política rusa. Y eso no es una buena noticia. Mientras Rusia mantiene la pretensión de elecciones justas y democráticas, la realidad cuenta una historia muy diferente. Sí, las personas pueden ir a votar a lugares reales, pero también son parte de una actuación cuidadosamente escenificada. Los observadores electorales legítimos están muy restringidos, con Putin limitando su acceso a las estaciones de votación. Y sí, hay anuncios para los partidos de oposición, pero eso también es parte de la ilusión. De hecho, hay demasiados candidatos porque Putin puede elegir a mano a su oposición, y ha elegido bastante. Entre ellos están el Partido Comunista, Ajustar Rusia, el Partido Liberal Democrático de Rusia y el Partido de la Nueva Gente. Estos partidos ganaron un total combinado de 118 escaños en la Duma en 2021. El régimen de Putin relajó las reglas de registro de partidos en 2012 para fomentar la aparición de cientos de otros partidos. Eso suena como libertad. Sonido siendo la palabra clave. Tantas partes compitiendo entre sí significa que la oposición genuina permanece dividida y la mayoría de los partidos permanecen pequeños. Pero algunos de estos partidos minoritarios lograron abrirse paso. En 2021, 3 nuevos partidos Nueva Gente, Por la Verdad y Alternativa Verde obtuvieron suficiente apoyo para calificar para las elecciones a la Duma. Pero como podrías esperar, siempre hay un truco. Todos estos llamados partidos de oposición tienen algo en común. Sus líderes y presidentes tienen vínculos con el Partido Rusia Unida de Putin. Los partidos y candidatos de oposición que realmente existen fuera del espectáculo, que monta Putin convenientemente, quedan descalificados. El más famoso en el mundo entero fue Alexei Navalny, pero él no era único. Las figuras fuera del espectáculo oficial de la política rusa pueden esperar ser acosadas o ser declaradas como extremistas. La demonización es la parte más obvia. Siempre que hay un arresto o acusación de una verdadera figura de oposición, los rusos lo escucharán en cualquier forma de medio que prefieran consumir. Pero este tipo de censura no es único de Rusia. China comparte muchas de las mismas tácticas, pero con una gran diferencia. China ni siquiera se molesta en pasar por el teatro político que hace Rusia. No hay elecciones falsas, y su censura en Internet a través del uso de su gran cortafuegos es aún más descarada. Y sin embargo, su tasa de suicidios entre los ciudadanos es de 9.17 por cada 100.000. ¿Por qué? Una explicación es que el gobierno chino ha hecho un trato con su gente a cambio de esto. Todavía los gobierna de manera autoritaria, pero garantiza el crecimiento económico a cambio. Y lo logró. Alrededor de 800 millones de personas han salido de la pobreza desde que el país se abrió al mundo en 1978. El salario medio en China es de alrededor de $4.000 mensuales. Hasta ahora, el Partido Comunista ha cumplido su promesa. Rusia nunca hizo tal promesa. La vida siempre ha sido difícil para el trabajador ruso promedio. Pero recientemente, las condiciones han empeorado considerablemente. Quienes intentan comprender las causas de esta dificultad creciente enfrentan peligros genuinos. La verdad no se encuentra fácilmente en los medios de comunicación convencionales, y bajo la ley rusa actual, difundir lo que el gobierno define como información falsa a sabiendas sobre la llamada Operación Militar Especial puede resultar en hasta 15 años de prisión. Como resultado, gran parte de la realidad permanece oculta. La invasión de Putin a Ucrania hizo de Rusia el país más sancionado del mundo, superando incluso a Corea del Norte e Irán. Esto puede parecer sorprendente, especialmente teniendo en cuenta la continua riqueza y seguridad que disfruta el presidente Vladimir Putin y aquellos en su círculo íntimo. Pero este marcado contraste refleja la naturaleza del sistema político y económico ruso. Aún antes de la guerra en Ucrania, Rusia sobresalía en la economía global. A pesar de clasificar como la 11ª economía más grande del mundo en general, esa riqueza no es disfrutada por todos. El Banco Mundial lista el Producto Interno Bruto nominal per cápita de Rusia en 2023 en poco menos de $13.900. Eso está muy por debajo de los Estados Unidos con casi $83.000, pero también está por debajo de países como Andorra, China o incluso Costa Rica. Entonces, ¿por qué la gente en Rusia no está ganando más dinero? El sector energético es, por mucho, el más importante de la economía rusa.
representa el 20% del Producto Interno Bruto anual del país, pero para las personas que trabajan en él, el salario no es lo que podrían esperar para un trabajo tan importante. A inicios de 2024, los empleados del sector petrolero y gasífero ruso percibían en promedio unos 1.400 mensuales. Eso supera en 2/3 la media nacional. Pero sus homólogos estadounidenses en el mismo sector ganan casi 5.6 veces más en promedio, casi $7.700. Tras más de 3 años de guerra, hasta los empleos en el sector energético ruso están perdiendo competitividad. El ejército ruso tiene tal escasez de personal que está ofreciendo bonos de firma de alrededor de $2.400 y salarios mensuales de alrededor de $2.600. Y aún así, eso sigue siendo menor que el salario medio estadounidense de poco menos de $4.800. Este desequilibrio económico también se refleja en el perfil industrial más amplio de Rusia. Los productos energéticos dominan las exportaciones del país, superando ampliamente a la agricultura. Además del sector energético, las mayores corporaciones rusas son el Banco de Repuestos y gigantes de recursos como MMC Norilsk Nickel, un importante proveedor de níquel y paladio. Sin embargo, a pesar de su vasto tamaño y riqueza natural, Rusia no ha surgido como líder en las industrias globales avanzadas. Las marcas rusas reconocidas a nivel mundial son pocas, si es que existen, y esa tendencia muestra pocos signos de cambiar. Para aquellos que buscan carreras en empresas prestigiosas o innovadoras, las oportunidades más atractivas continúan encontrándose fuera de las fronteras de Rusia. En años anteriores, ese camino permaneció abierto para muchos rusos, un símbolo del fin de la Guerra Fría y la promesa de una nueva era de oportunidad global. Al menos esa era la idea. Se suponía que marcaría un punto de inflexión. Los Estados Unidos tienen algunas de las empresas más ricas y reconocibles del mundo. Solo mira lo que exporta. Hay una amplia selección que incluye energía y productos agrícolas, pero también automóviles, equipos médicos, electrónica avanzada e incluso productos artísticos como antigüedades y pinturas. Eso es porque tiene gigantes tecnológicos como Apple y Microsoft, colosos del entretenimiento como Disney, empresas automotrices de primera línea como Ford, General Motors y demasiadas otras marcas para nombrar. Muchos llegaron a Rusia después de 1991 para hacer negocios. La transición fue dura para Rusia, pero al menos siempre había esperanza en el otro lado debido a la presencia de esas empresas. Pero ahora, más de 1.000 empresas internacionales han reducido o cerrado sus operaciones en Rusia. La situación empeoraba constantemente, mientras Putin se jactaba de la anexión de Crimea. Pero la operación militar especial cerró los negocios con Occidente. Aún existen empresas extranjeras operando en Rusia, localizadas en el lugar que esperarías. Tiene una economía mucho más diversa que Rusia. Claro, es el líder mundial en manufactura, pero ahora hay muchos más empleos disponibles fuera de la fábrica. China tiene líderes en telecomunicaciones como Huawei y una pujante industria de autos eléctricos encabezada por empresas como BYD. Incluso está TikTok, propiedad de ByteDance de China. Hay evidencia de que estas empresas están contratando en Rusia, pero eso es un arma de doble filo. Dado que hay mucho talento disponible con la salida de las empresas occidentales, están aprovechando, lo que probablemente signifique salarios más bajos que antes. Como era de esperar, la gente votó con los pies y abandonó el país. La operación militar especial resultó en una fuga de cerebros, ya que cientos de miles de los compatriotas más educados huyeron al extranjero para evitar el reclutamiento militar. Este éxodo de talento llevó a Putin a llamarlos traidores. Desafortunadamente para él, estos traidores incluyen en gran medida a profesionales de las industrias tecnológica, empresarial y del entretenimiento. Sin embargo, no es nada nuevo. La guerra solo aceleró tendencias que ya ocurrían desde el fin de la Guerra Fría. Ahora podrías darte cuenta de cuánta contradicción es la economía rusa. Su perfil demográfico, con una población envejecida y en declive, se asemeja a los países más desarrollados del mundo, pero su economía se parece más a un país en desarrollo, y su Producto Interno Bruto per cápita lo demuestra. Pero es incluso peor, según la ubicación de los rusos. Trabajar en Moscú o San Petersburgo es considerado un privilegio. Lo más cerca que llegan a Ucrania es mediante los informes noticiosos parciales que escuchan a diario. Pero Rusia es más que solo Moscú y San Petersburgo, es extraordinariamente diversa. Desafortunadamente, esta diversidad es el producto de una historia bastante oscura. Rusia se liberó del dominio mongol y se expandió rápidamente entre los siglos XVI y XIX, pero su alcance en estas regiones remotas y escasamente pobladas vino con un problema.
Estos sitios estaban alejados del corazón de Rusia, por lo que Moscú dudaba de su lealtad y tenía una solución. Saca un mapa de las principales redes de carreteras de Rusia y algo resaltará. Mientras que el corazón de Europa está bien conectado, Siberia permanece en gran medida aislada. Con pocas excepciones, está más estrechamente vinculada a Moscú a través de la carretera transiberiana que a la mayoría de las regiones al este de los montes Urales. Es muy difícil ser una minoría en Rusia. Aunque los medios de comunicación presentados cada mañana son mayormente los mismos en todo el país, para muchas minorías, especialmente en regiones remotas, la movilidad básica representa un gran desafío. La infraestructura vial en Siberia a menudo es limitada o sin pavimentar. Para ser justos, esto se debe en parte al clima duro e implacable. Algunas ciudades son inaccesibles por carretera debido a que están cubiertas de hielo y nieve la mayor parte del año. Pero no solo el clima dificulta la vida. El lejano oriente ruso puede ser remoto, pero tiene recursos fantásticos. Hay hidrocarburos, mineral de hierro, oro, plata y 544 millones de acres de tierra de cultivo. Pero el área solo proporciona alrededor del 5% del Producto Interno Bruto Nacional, por lo que conseguir un buen trabajo en esas industrias es difícil. La mayoría abandona la región buscando mejores trabajos en Moscú o San Petersburgo. No es sorprendente que el lejano oriente ruso haya perdido un tercio de su población desde el final de la Guerra Fría. Pero eso no siempre trae la promesa de una vida mejor. En Moscú o San Petersburgo, las ofertas de trabajo contienen palabras como «solo para eslavos» o buscando candidatos de apariencia eslava. Lo mismo sucede con el mercado inmobiliario, dificultando no solo hallar empleo, sino también un sitio donde alojarse. Por supuesto, la ley rusa prohíbe la discriminación étnica en la contratación, pero también garantiza la libertad de expresión, y eso no significa nada. Hasta las entidades gubernamentales violan la ley. Documentos de la ciudad de Sershinsk, un lugar importante en la industria química de Rusia, encontraron que el gobierno local pidió explícitamente que los posibles contratistas sean de apariencia eslava. La guerra en Ucrania parece haber empeorado este problema. El Centro Sova, un grupo que monitorea el extremismo en Rusia, informó un fuerte aumento en la violencia basada en la etnia a partir de la primavera de 2023. El repunte revirtió una tendencia de 20 años de disminución. Las víctimas de apariencia no eslava fueron las más frecuentemente atacadas en cientos de ataques por pandillas juveniles. La violencia se intensificó hasta 2024, con los perpetradores usando armas como cuchillos y nudillos de bronce. El número de víctimas sigue siendo mucho menor que a mediados de los 2000, pero mira el gráfico y no podrás evitar ver la tendencia. Muchas de las minorías de Rusia han visto durante mucho tiempo el servicio militar como uno de los pocos caminos disponibles para avanzar. Y esto era cierto incluso antes de la guerra en Ucrania. Aunque los rusos étnicos conforman cerca del 80% de la población, la composición demográfica del ejército relata una historia distinta. En el verano y otoño de 2022, Ucrania lanzó contraofensivas exitosas, recuperando grandes áreas de territorio en los oblasts de Kharkiv y Kherson. En respuesta, Vladimir Putin emitió órdenes de movilización parcial, convocando a hombres de las reservas militares de Rusia. Pero la movilización no fue distribuida de manera uniforme. Aunque el 77% de los rusos viven en el corazón de Europa, incluyendo ciudades como Moscú y San Petersburgo, esas áreas fueron en gran medida perdonadas. La carga de la movilización cayó desproporcionadamente sobre las minorías étnicas y los residentes de regiones remotas, continuando un patrón de larga data de desigualdad dentro de las Fuerzas Armadas. La tendencia se hizo evidente a finales de 2023, el primer año completo de movilización. 6 de las 10 regiones rusas con las tasas de mortalidad más altas conocidas se encuentran en Siberia y el lejano oriente ruso. Los hombres de la República de Buriatia tenían mucha más probabilidad de morir que los hombres de Moscú. Y no por 2 o 3 o incluso 10 veces, sino por 75. El 18% de las bajas totales de la guerra provinieron de este pequeño y remoto lugar. ¿Cuántas personas viven realmente en Buriatia? El censo de 2021 lo registró en alrededor de 972,000. La población de Moscú sola era de 12,7 millones. Con una infraestructura de apoyo social limitada y una amplia discriminación étnica en la vida cotidiana, las tasas de suicidio en muchos de los distritos periféricos de Rusia siguen siendo significativamente más altas que el promedio nacional, a pesar de una tendencia general a la baja. El gobierno ruso, naturalmente, no es transparente con sus datos, pero el análisis disponible pinta un cuadro sombrío.
En 2017, las tasas de suicidio masculino alcanzaron 30.9 en el distrito del Lejano Oriente, 31.1 en la República de Sakha y 40 en la región de Amur. La tasa más baja fue de 27.8 en la región de Kamchatka. A pesar de enfrentar una desigualdad sistémica y un Producto Interno Bruto per cápita más bajo, en comparación con regiones como el Lejano Oriente ruso, el Cáucaso Norte informa una tasa de suicidio significativamente más baja que el promedio nacional. Aunque sigue siendo alta según los estándares globales con 11 por cada 100.000, es menos de la mitad de los lugares más sufridos en Rusia, significativamente más baja que el Distrito Federal del Sur vecino, donde casi el 84% de la población es de etnia rusa. Entonces, ¿qué está pasando? Para muchos soldados rusos, heridos, desilusionados y alienados por la recepción más fría en las grandes ciudades, regresar a sus regiones de origen a menudo es el único camino viable. Estas áreas, aunque económicamente subdesarrolladas, ofrecen un sentido de cohesión social y familiaridad cultural que cada vez es más escaso en otras partes del país. Los veteranos que regresan a estas comunidades también pueden beneficiarse de las pensiones estatales, proporcionando una medida modesta pero crucial de estabilidad financiera. De hecho, los pagos a las familias de los soldados fallecidos o heridos representaron el 6% del presupuesto de Rusia en 2024. Sin embargo, para muchos veteranos que regresan, la reintegración a la vida civil sigue siendo un desafío profundo. La economía en sus regiones de origen sigue siendo subdesarrollada, ofreciendo oportunidades limitadas y poca esperanza de movilidad ascendente. La vida está saturada de propaganda estatal sobre la guerra en Ucrania, dejando poco respiro mental. El acceso a medios extranjeros, una de las pocas salidas potenciales, está cada vez más limitado y suele ser costoso. En medio del aislamiento y la monotonía, una constante permanece fácilmente disponible en cada hogar: vodka. El abuso de alcohol es tan generalizado entre las tropas rusas que Rusia tuvo que prohibirles comprar cualquier tipo. El problema trasciende el campo de batalla. El Distrito Federal del Lejano Oriente tiene el mayor consumo de alcohol en Rusia. El vodka ocupa un lugar destacado en la cultura rusa, más que cualquier otro producto nacional. Esto no es un estereotipo. Los rusos son, por amplio margen, los mayores consumidores de vodka a nivel mundial. El consumo promedio mensual es de 17.28 tragos por persona, y esos tragos representan el 75% del consumo total de alcohol de la nación. Polonia ocupa un distante segundo lugar con 13.71. Has presenciado esto con frecuencia en tus vivencias, pero ahora empiezas a comprender la magnitud real del problema. Rusia tiene la tasa más alta de alcoholismo en el mundo. El 16.3% de los hombres y el 2.6% de las mujeres del país son alcohólicos. Esto ha provocado altas tasas de mortalidad en general. Si profundizas más en el tiempo, estas tasas se correlacionan casi perfectamente con el nivel de consumo de alcohol. Cuando el uso de alcohol disminuyó a mediados de los años 80 después de que Gorbachev redujo la producción de vodka, las tasas de mortalidad cayeron. Volvió a aumentar después del colapso de la Unión Soviética y se mantuvo alta hasta mediados de los años 2000, cuando el gobierno de Putin impuso regulaciones más estrictas. Estas medidas tuvieron éxito hasta que la pandemia de COVID-19 y la invasión de Ucrania hicieron que el consumo de alcohol volviera a aumentar. El abuso desenfrenado de alcohol es el mayor contribuyente a la alta tasa de suicidios en Rusia. El 74% de los suicidios masculinos y el 83% de los femeninos presentaban altos niveles de alcohol en sangre, frecuentemente entre el 2% y 3%. El consumo excesivo de alcohol siempre ha sido una práctica cultural en Rusia. Pero hay otro aspecto de la vida allí que añade combustible al fuego. Muchos de estos suicidios se pueden prevenir. El 70% de las personas que se suicidan en Rusia sufren de un trastorno mental identificable antes de llevarlo a cabo. Entonces, ¿por qué tantos de ellos lo hacen? Nacieron en el país equivocado y no recibieron tratamiento por mala suerte. Si padeces un trastorno de salud mental como la depresión crónica, es más probable que te estigmaticen que te ayuden en Rusia. Los problemas de salud mental allí a menudo se ven como de alguna manera autoinfligidos. Los amigos y la familia lo ven de esa manera, pero también los médicos e incluso los profesionales de la salud mental. Y dado que estás en una zona rural subdesarrollada, será aún más difícil encontrar ayuda. El alcohol es una de las formas más comunes de lidiar con el estrés económico o psicológico. Eso es desafortunado, porque el 61% de los suicidios masculinos en Rusia involucran alcohol. Y los hombres representan muchos más suicidios que las mujeres. 50.8 hombres rusos por cada 100.000 se suicidan,
en comparación con 5.8 por cada 100.000 para las mujeres. Se espera que los hombres cumplan con su deber para Rusia y para su familia. Eso podría incluir no solo el servicio militar, sino también trabajos peligrosos, y se supone que deben seguir adelante con ello. Tamir Jagorov, un destacado investigador del Instituto de Sociología de la Academia de Ciencias de Rusia, dijo que la falta de perspectivas económicas y el vacío espiritual son las principales causas. Si la tasa de suicidios es un indicador, Rusia ha progresado desde los 90. Pero las decisiones de Putin amenazan con revertirlo todo. Los datos en los próximos años nos contarán la verdadera historia que los rusos no obtendrán de sus propios medios. Gracias por acompañarme hoy. Espero que hayas disfrutado el video. Si quieres ver más contenido similar, suscríbete y activa las notificaciones. ¿Realmente hace una diferencia? Gracias de nuevo y nos vemos la próxima vez en MatPack.